Pues muy buenos días, es la 1 de la tarde, mi nombre es Borja Beriain y seguimos aquí en la zona FP, en este evento virtual donde estamos tratando de presentaros diferentes propuestas, proyectos educativos, y en esta ocasión la persona que me acompaña hoy pertenece a la institución de Cambridge Assessment, donde sobre todo si estáis pensando en acreditar vuestro nivel de inglés desde A1 hasta C1 y otros superiores para graduarte, acceder a becas pues, tipo Erasmus, hacer un posgrado o incluso presentarte a oposiciones, ahora puedes realizar LinguiSkills, que nos lo va a explicar muy bien la persona que me acompaña en esta sesión, desde casa o desde tu centro de examen más cercano, porque como veréis, tiene la posibilidad de hacer test 100% online, está aceptado en las universidades españolas, los resultados los puedes obtener en 48 horas, en fin, son detalles que los vamos a conocer a continuación en profundidad. Pero antes de darle paso a Jesús González, que es la persona que me acompaña para todo ello, recordaros algunos aspectos concernientes a la mecánica que vamos a seguir. Desde ya mismo disponéis de la posibilidad de hacernos preguntas. Yo os planteo que las hagáis desde ya mismo. Tenéis un cuadro habilitado de preguntas y respuestas que iremos gestionando y que trataremos de responder en los últimos 10-15 minutos de la presentación, de la sesión aproximadamente. Si por algún casual no lo veis, os daréis cuenta de que hay un botón que dice chat, lo pulsáis y entonces se os abrirá ese apartado. Y otro tema muy interesante es que también podéis solicitar una cita con Jesús o parte de su equipo. Para ello veréis también habilitado un área que dice sala de reuniones y si pulsáis el botón pedir cita, se os habilita un calendario donde bueno, pues escogéis la fecha o el día que mejor os convenga y así podréis tener una reunión mucho más personal, mucho más personalizada y plantear preguntas, incluso aquellas si es que no diera tiempo a responderlas antes de que termine la sesión. Estaremos aproximadamente 1 hora de tiempo por delante. Esta sesión, además, quedará grabada, estará en diferido por si queréis volver a verla, pues tendréis opciones, así como el resto de sesiones que están teniendo lugar en Zona FP. Y ya sin más dilación voy a dar paso al invitado de esta sesión, que es, como os decía al principio, Jesús González, que es Area Manager de Cambridge Assessment para la zona de Madrid. Jesús, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí, dispuesto a contar qué es esto de LinguaSkill, ¿no? Que bueno, que has dado muchas pistas ya, ¿eh? De hecho, has contado bastantes cosas de las que voy a hablar, así que la introducción perfecta, muchas gracias. Y bueno, como decía... No quería hacer yo un spoiler, pero bueno, como es un Ha sido un poquito de spoiler, pero conveniente, ¿vale? Y spoiler, no has contado el final, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí, voy a hacer una presentación y luego pasamos a responder esas preguntas que puedan tener los que asistís. Entonces, bueno, voy a compartir ya. Vamos a ver. Solo confírmame que ves la presentación correctamente. Sí, perfectamente, Jesús. Fenomenal. Muy bien. Pues genial, pues vamos a ello. Bueno, lo primero, vamos a hablar de LinguaSkill, que es un test multinivel de evaluación de inglés. Ahora os explicaré qué significa esto. De Cambridge, del Departamento de Evaluación de la Universidad de Cambridge, que como veis arriba a la izquierda, en inglés se llama Cambridge Assessment. Assessment en inglés significa evaluación. De inglés, es decir, Cambridge Assessment English es el departamento de evaluación de inglés. En este caso se evalúan muchas más cosas, pero la división de inglés que veis abajo es la que produce, distribuye de hecho, en más de 130 países. Hacemos exámenes, unos más de 7 millones de exámenes al año de evaluación de inglés. Los distribuye por todos estos países, se hacen en todos estos países, se corrigen de nuevo
todos en la Universidad de Cambridge y entonces ya cuando están los resultados se expiden los certificados, ¿no? Entonces, bueno, conoceréis probablemente los exámenes, muchos exámenes tradicionales de Cambridge, como puede ser el más famoso, el First Certificate, que evalúa el nivel B2, el Advanced, que evalúa el nivel B1, y LinguaSkill lo que hace, ahora lo veremos, es un test que comprende todos los niveles hasta C1, que te da tu resultado por habilidades, las 4 habilidades del idioma, ahora lo vamos a ver también, y determina cuál es tu nivel en todas ellas y cuál es el nivel medio que tienes, ¿de acuerdo? Es un test de inglés con resultados rápidos, precisos y muy fiables, ¿de acuerdo? Yo soy Jesús González, soy Area Manager para Cambridge Assessment English en Madrid y os voy a contar qué es esto de LinguaSkill. Fiabilidad y calidad. Esto que veis aquí es la Universidad de Cambridge, fundada hace más de 800 años, o sea que ya tiene un buen historial, ¿de acuerdo? Y, de hecho, la evaluación de inglés, el primer examen de evaluación de inglés que se hizo en la universidad se hizo en 1913, hace más de un siglo, y era el examen, digamos, casi de acceso, ¿verdad? Era el examen para extranjeros que querían estudiar en la Universidad de Cambridge y tenían que demostrar que tenían el nivel adecuado para poder estudiar allí. A día de hoy sigue siendo el motivo principal, o uno de los principales a nivel académico, luego otra cosa es a nivel profesional, ¿verdad? Para trabajar y demostrar tu nivel de inglés, pero a nivel académico, el principal motivo por el que se hace un examen de evaluación de inglés y se quiere tener un certificado es precisamente para poder estudiar una carrera en España en grados bilingües. Ya sabéis que para muchas carreras se pide un nivel de inglés determinado, para acceder a becas como Erasmus, como has apuntado antes, cursos de posgrado, másters, estudios en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese examen de 1913 fue el inicio de lo que lleva siendo más de un siglo uno de los principales motivos, ¿no? LinguaSkill es el último examen de evaluación de inglés, test de nivel, que ha lanzado la universidad. Ha sido desarrollado por expertos en evaluación, expertos de más de, fijaos, el expertise que se dice en inglés de la universidad es de más de 100 años en evaluación de inglés. Por lo tanto, estos mismos expertos son los que han desarrollado este test. Y es la misma universidad, ¿de acuerdo? La que los crea, lo ha desarrollado, los crea y los pone a disposición en todo el mundo para quien quiera evaluar sus destrezas en inglés. LinguaSkill para enseñanza superior, de hecho, creemos que es un test multinivel, un certificado de inglés, un examen de evaluación de inglés muy, muy apropiado, ¿no? Para estudiantes que ya han acabado o bien bachillerato o en FP optan sobre todo a un grado superior, también a un grado medio, para todos estos requisitos. Bueno, pues para tener, por ejemplo, sabes que muchos grados superiores o carreras requieren un nivel de inglés determinado para poder graduarse, para cursos de grado, por supuesto, y posgrado. Medir efectividad de cursos de inglés, es decir, yo estoy estudiando inglés, puede que vaya a servicio de idiomas de una universidad, me están dando clases de inglés en FP, en este caso, ¿no? En donde quiera que sea que lo esté estudiando y quiero ver cuál es mi nivel, quiero medir mi nivel de inglés. Y esto es muy interesante, es una herramienta muy flexible, muy rápida, muy ágil, que puede servir perfectamente para esto. Reconocimiento es la palabra clave cuando vamos a elegir qué examen de evaluación de inglés voy a hacer, qué certificado voy a obtener, porque al final yo esto lo voy a tener que presentar en muchos casos, ¿no? Lo voy a presentar, por ejemplo, cuando ya busque trabajo para un puesto de trabajo en el que se pide un nivel de inglés. Antes de esto, lógicamente, para todo esto que hemos visto antes, es decir, requisitos universitarios, de grados, etcétera. Entonces, claro, voy a buscar un examen y un certificado que me valga, que pueda presentar y me lo reconozcan. Esta es la palabra clave. Es decir, que mirando este certificado, esa institución que me pide certificar mi nivel de inglés, lo mire y diga, perfecto, esto es un certificado válido, tu nivel es B1, B2, C1, el que sea, fenomenal.
estás dentro. Es un poco lo que se busca. En el caso de LinguaSkill es una prueba reconocida por ACLES, que es la Asociación de Centros de Lenguas dentro de la enseñanza superior, y CRUE, que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y son los dos principales organismos de acreditación de lenguas extranjeras en España, ¿vale? Todos ellos reconocen LinguaSkill. Está aceptado por todas las universidades y en especial en Madrid está aceptado también por la Consejería de Educación. Esto significa para requisitos de oposiciones, si vamos a opositar a un puesto determinado en la Comunidad de Madrid y tenemos que presentar un certificado de inglés, LinguaSkill también está reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, reconocimiento total, sobre todo en la Comunidad de Madrid, tanto por la vía universitaria como por la vía de oposiciones, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cómo están alineados los resultados? ¿Veis aquí cómo aquí están, digamos, los principales exámenes de Cambridge English? A la izquierda veis, arriba pone Cambridge English Qualifications. Estos son los exámenes que llamamos tradicionales, ¿verdad? Y a la derecha los multilevel tests, ¿de acuerdo? Que son test multinivel. ¿Cuál es la diferencia? Los de la izquierda se enfocan en un nivel, es decir, un examen, por ejemplo, veis en la columna roja, por ejemplo, el nivel FIRST, el B2, ¿de acuerdo? Esto es un examen que te va a evaluar de nivel B2, es decir, tú te preparas ese nivel, llegas a tener ese nivel de inglés, preparas el examen y te presentas para certificar ese nivel. Puede que lo consigas, puede que no, puede que te quedes un poco más abajo, te certificará en ese caso el nivel anterior, el B1, puede que incluso lo hagas muy, muy bien y certifiques el nivel por encima, el C1, en la parte más baja del nivel. Veis en la escala de Cambridge, que veis ahí esa escala numérica, pues puedes llegar incluso hasta 189, 190 puntos. Por lo tanto, habría sacado un nivel por encima. Esa es la parte que tienen de multinivel los exámenes tradicionales. LinguaSkill, que lo veis aquí a la derecha, comprende desde el nivel Pre-A1 hasta el C1, ¿de acuerdo? Y puedes certificar con él cualquiera de estos niveles. Es decir, es un examen que tú haces para ver cuál es mi nivel. Incluso si me he preparado un nivel determinado, decir, vale, pues yo creo que tengo un B2 en mi academia de inglés, en mis clases de inglés, en lo que esté estudiando, me dicen que tengo un B2, perfecto, pues hago este examen, hago este test y me lo va a certificar si lo tengo, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Y como veis, uy, me he pasado aquí, comprende o certifica desde el nivel más bajo hasta el C1. De hecho, se pueden obtener resultados por encima de C1. En ese caso, el certificado especificaría que tu nivel es C1 más, C1 plus, con un signo más. Eso significaría que estás incluso por encima del nivel C1. ¿De acuerdo? ¿Qué es LinguaSkill? ¿Cuáles son sus características? Pues la primera, que yo creo que es muy interesante, es que los resultados están en 48 horas, solo en 48 horas. De días laborables, ¿vale? Si hiciera un examen el viernes, un viernes, por ejemplo, pues tendríamos que empezar a contar eso desde el lunes. Pero es un tiempo récord, en realidad, comparado con los otros exámenes, los tradicionales, los que veíamos antes. Pues hombre, un examen de First Certificate, los resultados, si lo haces en papel, ¿verdad? Y se envía a la universidad y debe ser corregido allí, tardan más o menos en estar unas 6 semanas, 5 o 6 semanas. Si haces esos exámenes tradicionales por ordenador, que es más rápido, lógicamente, el resultado está mínimo en 15 días. LinguaSkill está solo en 2 días, 48 horas. Y hay una flexibilidad de fechas, realmente se puede hacer prácticamente cualquier día del año, cosa que los otros no, son fechas determinadas, mensuales, que están en el calendario de la universidad, ¿de acuerdo? Que propone la Universidad de Cambridge y solo se puede hacer esos días. Está, como hemos visto, aceptado en las universidades españolas. Es 100% online, es decir, el examen se hace como me veis a mí, ¿verdad? Con unos cascos, con micro, porque la parte de speaking, la parte de comunicación oral, se hace con el micro, con el ordenador. Es decir, no hay un examinador oral, una persona que te está examinando, sino que es el ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, 100% online y ofrece la opción de poder hacerlo desde casa con vigilancia remota. Es decir,
Este examen puedes ir a un centro de examen. En Madrid hay muchos en los que puedes hacer el examen de forma presencial, con un vigilante en un aula con más candidatos, o lo puedes hacer también desde tu casa. Vas a estar vigilado con un sistema de vigilancia remota, remote proctoring, que se dice en inglés, y luego os cuento un poquito más de esto. Y como veíamos, todos los niveles y las 4 destrezas del idioma que vamos a ver enseguida. Es un test adaptativo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo funciona? La parte de reading y listening, lectura y comprensión auditiva, es decir, las dos habilidades receptivas del idioma, funcionan así, funcionan con inteligencia artificial. Es decir, a una primera pregunta que pongamos, como veis en esa tabla, que fuera de nivel A2 bajo, si la contestas bien, la siguiente pregunta va a subir un poquito el nivel, A2 más alto. Si la sigues contestando bien, te va a subir el nivel a B1 más bajo. Si la contestas mal, bajará de nuevo el nivel y así va subiendo y bajando hasta que finalmente determine exactamente cuál es tu nivel, ¿de acuerdo? Para cada digamos, ejercicio, cada parte del examen del reading y listening de ese módulo va funcionando así. Y es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la universidad el que va midiendo esto y te va proponiendo las preguntas. Estos son los 3 módulos del examen: reading y listening, comprensión de lectura y auditiva. Siempre se hacen juntos. Este módulo es inseparable, es una parte del examen. El otro es el writing, la expresión escrita, y el otro es el speaking. Como veis, la duración de cada módulo, writing y speaking, tiene una duración fija, es decir, en la parte de writing tienes 45 minutos para hacer unas tareas de escritura, unos temas que se te proponen, con una información que se te da y tienes que escribir 2 o 3 textos, depende del examen. Y en el speaking tienes la parte de expresión escrita, que tienes 15 minutos en una conversación con el ordenador, en la cual pues tienes que hablar sobre ciertas cosas, ciertas preguntas que salen por escrito y tienes que contar un tema, etcétera. Esto es una duración fija. La que es variable, como veíamos antes, porque es adaptativo, ¿verdad?, es la comprensión de lectura y auditiva. Es decir, en este módulo, si lo haces, digamos, rápido, si esa inteligencia artificial detecta que está muy claro tu nivel rápidamente, pues más o menos va a durar 60 minutos. Si le cuesta un poco más en estos niveles en los que estamos, por ejemplo, entre un B1 y un B2, a lo mejor tiene que hacerte más preguntas para determinar exactamente tu nivel y, por tanto, dura un poquito más. Pero como veis, es un examen que no es muy largo, son 2 horas y media, puede llegar a durar. El First Certificate, por ejemplo, dura 3 horas y media, así que el B2 pues nos estamos ahorrando 1 hora de examen en este caso, ¿no? Tiene algo muy, muy, muy conveniente, que yo creo que es una de sus mejores cualidades, y es que en un plazo de 3 meses, desde que hiciste el examen, puedes optar a mejorar tu puntuación. Voy a volver atrás para comentaros otra cosa que no os he comentado. Como veis, esos 3 módulos, se puede hacer el examen completo, que constaría de estos 3 módulos, o se pueden hacer cualquiera de los módulos por separado o incluso combinarlos. Imaginad que queréis saber cuál es mi nivel de escritura, de expresión escrita y de expresión oral. Pues perfecto, entonces estaría haciendo el módulo de writing y el de speaking. Quiero saber cuál es mi nivel de escritura, por lo que sea. Pues perfecto, haría solo el de writing, o solo el de speaking, o solo el de comprensión de lectura y auditiva, o combinarlos como queráis, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos da luego la opción de poder mejorar nota. Es decir, si en alguno de esos módulos yo considero que lo podría haber hecho mejor, o quiero prepararme en esos 3 meses que tengo de plazo para volver a presentarme a mejorar nota, me hago un curso intensivo, me preparo mucho uno de los módulos y lo quiero volver a hacer para mejorar nota, perfecto. Incluso se puede volver a hacer en esos 3 meses el examen completo de nuevo y luego el certificado, digamos, el informe de resultados va a cambiar, cogiendo la mejor nota
de cada uno de los módulos que has hecho en el plazo de 3 meses. Es decir, si yo hago 2 exámenes de LinguaSkill en 3 meses, al final, después del segundo que he hecho, el certificado va a mostrar las mejores notas en cada habilidad de las que he obtenido. ¿De acuerdo? Bien, como decíamos, resultados rápidos. Si hicieras, por ejemplo, solo el módulo de comprensión de lectura y comprensión auditiva, el resultado sería instantáneo. Recordad que es inteligencia artificial, para cuando has acabado, ¡pum!, tienes tu nota. ¿De acuerdo? Para los módulos de expresión oral y expresión escrita es cuando tarda un poquito más. ¿De acuerdo? Hay una revisión humana, la parte de speaking. Digamos, el speaking llega a la universidad y lo corrigen humanos y dan su ok a la nota, ¿de acuerdo? Entonces, por eso requiere un poquito más de tiempo. Pero fijaos, en 48 horas el resultado está disponible. Y el informe, vamos a ver cómo es el informe. El informe va a mostrar la puntuación media según lo que veis aquí, Cambridge English Scale, la escala de Cambridge, esta que veíamos antes, ¿verdad? Que va de 80 a 230, cada nivel del idioma, el A2, el B1, el B2, tiene 20 puntos. Entonces, las puntuaciones van a ir ahí, van a ir a la escala de Cambridge alineadas y te va a decir, por ejemplo, en Listening has obtenido 142 puntos. Esto se corresponde con este nivel. Esto es la parte de arriba del informe de resultados que vais a ver ahora completo. Y como veis, el average score sería la media, es decir, la media de las 4 puntuaciones que has obtenido para cada habilidad. Sería, en este caso, por ejemplo, 178, eso en la escala de Cambridge, es un nivel B2, como veis ahí a la derecha. El informe completo es este, el certificado, ¿de acuerdo? Como veis, debajo, en la columna más grande, abajo, bueno, en la parte media a la izquierda, tenéis un resultado para cada una de las habilidades, ¿de acuerdo? En Listening, pues este candidato ha obtenido, fijaos, más de 180 puntos, es decir, está por encima C1 or above, es decir, por encima de C1. En Reading también, en Speaking un poco más bajo, nivel B2, 166 puntos. Y al final, con esas 4 notas, vemos arriba lo que veíamos antes agrandado, que es la nota media y el nivel que se corresponde en el marco común europeo de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, da también una explicación de lo que significa cada puntuación. Y en la parte trasera, pues vemos estos descriptores por niveles, es decir, qué se debe poder hacer en Listening, en Reading, en Speaking y en Writing para obtener un nivel determinado. Y en naranja está señalado efectivamente lo que han demostrado, lo que has demostrado al hacer el examen y por tanto tu nivel, ¿de acuerdo? Y abajo, a la derecha en este cuadrito, pues veis cada nivel, el A1, A2, B1, B2, etcétera, con qué se corresponden en las puntuaciones. Pues, por ejemplo, veis que el A2 va de 120 a 139, el B1 de 140 a 159. Es decir, es un informe perfectamente explicado y que, como veis, da un resultado global medio y un resultado también por habilidades. ¿Ok? Bien, hay 2 versiones del examen, es decir, el examen de LinguaSkill se puede hacer o bien de inglés general o bien de inglés business, que llamamos, que es inglés profesional, inglés de negocio, si queréis. Dependiendo, por ejemplo, nos consta que para grados superiores, por ejemplo, de marketing, de comercio internacional, turismo, AD, dirección de empresas, etcétera, en muchos casos ellos están interesados en ver cuál es el nivel de inglés profesional, de Business English. Pues muy bien, podrían hacer la versión Business. Y en el caso de inglés general se puede hacer la versión LinguaSkill general, ¿de acuerdo? Esto da la capacidad de elegir el tipo de lenguaje que quieres que se te evalúe en función de tus objetivos académicos y profesionales más tarde. Y lo que os comentaba, el examen con vigilancia remota. Este formato permite, y podréis entender que con toda la pandemia, sobre todo en los meses del año pasado, de pues, marzo, abril, mayo, hasta junio prácticamente, que no se podían hacer sesiones de examen presenciales, pues todo el mundo estaba haciendo este formato, ¿no? LinguaSkill con online proctoring, que pone ahí, que es vigilancia remota, ¿de acuerdo?
La prueba se apoya en un sistema de esta vigilancia remota y solo se requiere pues, que estés en la habitación donde vas a hacer el examen, solo, lógicamente, sin nadie que te esté contando nada. Esto se vigila el día del examen, se comprueba y demás. Y vas a ser vigilado mediante la cámara y demás, y audio, y solo se requiere un ordenador, tu ordenador, una conexión a internet normal y auriculares y micro, como veis el chico que está en la foto. Entonces, esta opción siempre está disponible. Se puede hacer, como digo, el examen presencialmente o desde la comodidad de tu casa. Y vamos a ver un poco cómo nos preparamos. Es decir, vale, si es un examen que yo puedo decidir, vale, quiero saber mi nivel, me voy a examinar en una semana o en 2. Además, como tengo esa flexibilidad de fechas, pues puedo elegir una fecha cercana para hacer el examen. Pues bien, hay materiales de preparación gratuitos, están en nuestra página web. Aquí veis una captura. Voy a entrar en el navegador para que lo veáis bien. Y aquí pues veis información sobre el test, formato del examen, fundamentos académicos, etcétera. Y aquí veis todo lo que hay para prepararte para el examen. Familiarizarse con el test, tipos de pregunta y formato, practicar tu nivel de inglés y el examen con demos, aprender y mejorar tu inglés, es decir, recursos digitales de Cambridge Assessment English que te van a ayudar a mejorar tu inglés. Entonces, bueno, aquí veis por apartados, pues veis la diferenciación, Lingua Skill General y Lingua Skill Business, vídeos de preparación, consejos, guía práctica, una guía rápida del examen para que veáis en qué consiste, qué formato tiene, qué vais a tener que hacer, etcétera. Para practicar tu inglés, como veis, hay un montón de cosas en la página web para que os preparéis, incluso Empower, que es uno de los libros de nuestra editorial, de Cambridge University Press, que prepara muy bien para este examen. Si aún no tienes el nivel que quieres conseguir, pues siempre aconsejamos prepararte con un buen libro, llegar a ese nivel, entonces hacer las demos y demás y presentarte al examen bien preparado. Si ya tienes el nivel que quieres certificar, pues sería una preparación bastante rápida, ¿no? Ver las demos, consejos, hacer unas pruebas y presentarse. En realidad es bastante rápido. Es el examen de inglés, yo creo, más rápido que tenemos, ¿no? y que para este tipo de casos pues viene fenomenal, ¿no? De esos recursos digitales de los que hablaba, voy a destacaros 3, ¿no? Uno es esta página web que veis aquí, que es Cambridge para ti. Si ponéis Cambridge para ti en Google, os lleva directamente a esta página web, cambridgeparati.es, es la URL, la dirección. Y como veis aquí, pues son recursos digitales. Entraríais en la página web, seleccionaríais el tipo de examen o el nivel que queréis preparar. ¿Qué habilidades queréis trabajar? Pues listening, speaking, reading, writing, gramática también, vocabulario también. Y ahí tendréis un montón de recursos gratuitos para practicar. En la parte de speaking, por ejemplo, para preparar el speaking hay un recurso que se llama Speak and Improve y es para practicar inglés. Además, este es muy conveniente para practicar cómo va a ser el formato del examen. Tened en cuenta que, como os decía antes, vais a estar con un casco, con unos cascos, con un micro. Es el ordenador el que, digamos, el examen online os va a hacer las preguntas y demás. Y Speak and Improve tiene un formato muy parecido. Entonces, de esta forma vais a practicar el formato que vais a tener luego en la prueba de speaking, de expresión oral, en el examen. Y en la parte de Writing, que recordar que es el otro módulo, tenéis Write and Improve, que es un recurso fantástico para elegir un tema, escribes tu redacción en inglés, lo envías y por inteligencia artificial se corrige, y ahora vemos lo de corregirse, recibes una respuesta al instante y empiezas a mejorar. ¿En qué consiste Write and Improve? Te va a dar consejos de mejora, te va a decir qué nivel tiene el writing que has hecho, la pieza de la redacción que has hecho. Te va a señalar qué errores has cometido, cómo puedes mejorarlo, también temas de gramática, etcétera, de formato del texto,
con la idea de que vuelvas a reescribir esa redacción y la vuelvas a enviar y así ir mejorando. Write and improve. Sabes que improve en inglés significa mejorar, es escribe y mejora en inglés. La idea es como si fuera un gimnasio de writing, writing gym, funciona un poco así, ¿de acuerdo? Yo, bueno, os aconsejo que entréis y lo probéis. Es una herramienta fantástica para practicar y mejorar tu expresión escrita. Y bueno, pues esto es lo que quería contaros. El futuro es ahora, encima con esta pandemia nos ha hecho a todos adaptarnos muchísimo más al formato online. Fijaos, yo hace un año estaba haciendo estas presentaciones en el Estadio Wanda, que es donde se hizo la Feria de los Colegios, en formato presencial, ¿verdad? Estábamos allí con vosotros, asistís a las presentaciones. Ahora lo estamos haciendo online, pues bueno, es lo que hay. Es de momento como tenemos que hacer todo y LinguaSkill está ahí para ayudarnos, ¿no?, a certificar nuestro nivel de inglés, ¿no?, y hacerlo incluso desde casa si es necesario. Ese es mi email. Si lo podéis, si lo queréis apuntar y escribirme, pero como bien decíamos al principio, ahora vamos a pasar a una parte de preguntas. Si tenéis preguntas, las contestaremos ahora, ¿no? Y incluso podéis concertar una reunión conmigo, con mi equipo, ¿no?, que vamos a estar ahí en el chat para atenderos, incluso tener una reunión online con vosotros para aclarar dudas o cualquier cosa que nos queráis comentar. Así que, por mi Muy bien. parte, la Jesús, pues presentación. me imagino que me estás escuchando. Ujú. Aquí estoy. Yo creo, bueno, efectivamente la gente estaba viendo ya todavía la pantalla. Ha sido, la verdad, que una exposición con lo que decías al principio, pues yo, en fin, Ágil. di algunas pildoritas, pero lo has explicado perfectamente, ¿no? Había, bueno, vamos con el turno de preguntas, ¿no? Que es el Ujú. momento. Había una pregunta por ahí de María del Mar que me parece que la hemos respondido por chat, y si no, vamos a cantarla por si acaso hay más Vale. espectadores a quien les puede interesar. Pregunta si tiene el mismo valor que los específicos de B2 o C1. Me imagino que se estaba refiriendo a un momento dado que estabas explicando el tema de los diferentes títulos. Ujú. El mismo valor. Claro, es que esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué certificado, qué examen hago y qué certificado necesito, ¿no? Como os decía, a nivel universitario, a nivel enseñanza superior, está reconocido por todas las universidades españolas, en distintas consejerías de educación. Esto ya sabéis que va por comunidades autónomas. También lo reconocen. En Madrid está reconocido. Es decir, si yo voy a opositar, por ejemplo, para ser profesor, tengo que demostrar un nivel C1 de inglés. Sabéis que en Madrid, para ser profesor en colegios bilingües, tienes que tener un C1 de inglés. LinguaSkill está reconocido y me sirve. Lo que hay que ver siempre a la hora de elegir, claro, si yo voy a estudiar en una universidad, pues no sé, en Estados Unidos, pongo un ejemplo, pues tendré que ver qué certificados reconocen. Y esto es lo que hay que ver un poco a priori. LinguaSkill está pensado precisamente pues para saber qué nivel de inglés tengo, qué nivel tengo por habilidades. Incluso nos consta que hay muchos candidatos que hacen LinguaSkill y luego se preparan ya un examen al ver su nivel y ver lo que han obtenido con esa exactitud dentro de la escala de Cambridge. Se preparan ya para un examen que veíamos de las titulaciones de Cambridge English, que sí que es verdad que a nivel internacional pues tienen más reconocimiento. Claro, tened en cuenta que son exámenes que llevan en el mercado muchos años y que son muy reconocidos en todo el mundo, ¿no? LinguaSkill en ese sentido es menos reconocido a nivel internacional, pero vamos, a nivel nacional tiene un reconocimiento muy amplio. Entonces, bueno, es ver un poco qué necesito, qué requiero, ¿no? Qué me piden y qué puedo mostrar, ¿no? Un poco. No sé si he contestado a la pregunta. Si queréis, creo que ahora me estáis viendo, sí. Si queréis hacer nuevas preguntas, María del Mar, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a ver si hay alguna más. Que vaya lío tenemos aquí con la tecnología. Os recuerdo, antes de continuar, que si hay alguna pregunta específica que en este momento no se os ocurra o que, es más, al cabo del día, de repente, se os viene a la cabeza y queréis resolverla, la manera más idónea de hacerlo, lo recuerdo, es pidiendo una cita personal con Cambridge Assessment y hay un calendario con un horario para que escojáis el momento en el que mejor os viene, más allá del correo electrónico que os ha proporcionado Jesús, que también pues supongo que podéis escribirle directamente a él. He tenido que reconectarme. Hablábamos al principio del tema online, no sé por qué. Me ha deslogueado, me ha sacado, así que he tenido que volver a entrar. Nada, no te preocupes, Jesús, porque además es que nos está pasando un poco, yo creo que a veces hay unos duendecillos misteriosos, siempre lo digo por ahí, por la tecnología, que nos juega malas pasadas. María del Mar, le estaba yo comentando, bueno, a María del Mar y al resto de la audiencia, que tiene la opción de solicitar una cita y que les he explicado cómo, y que en cualquier caso, como has mostrado el correo electrónico al final de tu presentación, pues supongo que también te pueden escribir ahí. Pero María del Mar vuelve a preguntarnos, antes de dar paso a más preguntas, que qué duración tiene esos exámenes. Sí, lo hemos visto en la presentación. La parte, digamos, hay una parte que tiene una duración fija, que son 40 minutos para la parte de escritura y 15 para la de comunicación oral, el speaking. Y luego la parte adaptativa, que es el reading y listening, la comprensión lectora y la comprensión auditiva, que esa puede variar, porque como es adaptativo y tiene que determinar nuestro nivel, pues puede durar más o menos entre 60 y 85 minutos. Es decir, el examen puede durar de 2 horas y poco a 2 horas y media, más o menos. Esa es la duración. Muy bien, fenomenal. Pues muy bien, Jesús. Oye, así da gusto con respuestas directas y claras para todos los que nos están siguiendo. Bueno, comentabas antes, aquí hay otra pregunta que estoy viendo que me está llegando por otra vía, que tiene que ver con el test de inglés LinguaSkill. Comentabas antes que se adaptan a todos los niveles y lo que nos pregunta aquí, a ver, dice, bueno, también tiene que ver con cuánto tiempo se tarda en realizar esa prueba por ordenador. Se realiza siempre por ordenador, es 100% online y siempre tiene la misma duración. Como he dicho ahora, pues dependiendo del módulo. El módulo de comprensión lectura y listening, es decir, las dos habilidades receptivas, comprensión auditiva, varía entre 60, 80, 85 minutos, porque es adaptativo, y luego las otras partes, pues 40 y 15. Writing 40, speaking 15. En total, más o menos, el examen es en torno a 2 horas, 2 horas y media, por ahí anda, completo. Perfecto. También se pueden hacer los módulos por separado, como he comentado en la presentación. Okay. Vale, fenomenal. Bueno, pues respondido. Aquí hay una duda que, en fin, repite María del Mar, antes de que ella se refería al tiempo de validez que dura el título. Ah, vale. La caducidad, ¿no? Hablamos. La caducidad. Vale. Esta es una buena pregunta. Fijaos, LinguaSkill no tiene una caducidad programada. Es decir, sí que hay muchos multilevel tests que tienen una duración de 2 años, es decir, a los 2 años caducan y tienes que renovarlo, tienes que volver a hacer un examen de evaluación de inglés para ratificar tu nivel. LinguaSkill no. LinguaSkill no tiene una caducidad programada. Ahora bien, la caducidad la pone la institución que te pide un certificado. Si, por ejemplo, tienes que presentar un certificado para una oposición o para un curso, un máster o algo así, te van a especificar qué antigüedad tiene que tener
un certificado para que te sirva, ¿no? Entonces, ellos la ponen 3 años, 4 años, 5 años, algunos no la ponen, entonces va a depender más, en el caso de LinguaSkill, de esa, digamos, caducidad que la pone la institución que recibe el certificado, la que te lo reconoce, la que te lo va a reconocer, mejor dicho. Entonces, bueno, no tiene una caducidad programada, pero, hombre, lógicamente, pues yo diría que entre 3 y 5 años me plantearía el volver, si sigo estudiando inglés, además, lógicamente, o si lo he dejado de estudiar completamente y no tengo ninguna exposición, no trabajo en inglés, no estoy expuesto, no estoy haciendo nada en inglés, pues bien habré avanzado, tendré más nivel, o bien habré perdido, ¿no? Entonces, es conveniente a lo mejor a los 3 años, 2, depende lo que estés haciendo, volver a hacer la prueba y ver qué niveles tienes, ¿no? Digamos que esto es un poco como el carnet de conducir, ¿no? Cada cierto tiempo hacer alguna prueba para saber que tu Claro, al nivel... final no deja de ser, pues no sé, yo pienso en un informático, por ejemplo, haces tu grado superior, tienes tu título de ingeniero informático, tu grado, por ejemplo, tienes que estar constantemente actualizándote y constantemente estudiando. Es decir, ¿ese título caduca? No, pero si yo voy a una entrevista de trabajo, enseño un título de ingeniero, pongamos de telecomunicaciones, de hace, pues no sé, 10 años, y ven en mi currículum que no he hecho nada, que no he trabajado en ese sector o lo que sea, pues, hombre, no me van a decir que vuelva a hacer la carrera para ratificarlo, pero sí que van a dudar de que mis conocimientos estén tan frescos, ¿no? Y sobre todo si no los he puesto en práctica profesionalmente, ¿no? El inglés es un poco también así, es decir, yo creo que es interesante que si luego vas a trabajar en inglés, vas a utilizar el inglés, tú mismo querrás saber dónde está mi nivel, estoy perdiendo, estoy ganando, qué habilidades tengo, mantengo en el nivel que tenía. Imagina que yo he certificado un B2, un C1 y después de unos años en el cual ya no estudio inglés, pero estoy trabajando en inglés, es mi caso, por ejemplo, en Cambridge Assessment, pues bueno, me interesa saber cómo está mi nivel y a lo mejor cada X años pues puedo hacer esta prueba y ver cómo están, ¿no?, los niveles. Muy bien, Jesús. Pues se nos ha agotado el tiempo, ya estamos, de hecho, llevamos unos minutos ya fuera de tiempo. Vuelvo a recordar las vías para poneros en contacto si se os ha quedado alguna nueva duda en el tintero, que por ahora no veo nuevas preguntas, o sea que por ahora las más importantes creo que las hemos ido respondiendo. Jesús, darte las gracias por tu participación. Un placer. Por mi parte, un placer. Además, encantado de veros de nuevo, esta vez no presencialmente como en años anteriores, pero muy agradecidos también. Además, lo habéis montado muy bien. La verdad que está genial. Está muy bien la Feria de los Colegios online. Enhorabuena. Pues muchas gracias por tus palabras, Jesús. Ya ves que nosotros nos adaptamos a los tiempos que corren. No queda otra. No queda otra que desenvolvernos en los eventos virtuales y además vamos a continuar todo 2021 y además algo que ha venido para quedarse. Desde luego. Bueno, pues lo dicho, os emplazo a todos los demás a que continuéis, nos sigáis en el resto de sesiones que tenemos por delante, por la tarde y el resto de la semana. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias a todos los que habéis asistido también.